Trump acaba de despreciar el tratado comercial más importante de Norteamérica. Pero esta vez México no quedó como víctima. No creo que vaya a ocurrir algo con el tratado. Es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del TEMEC. Esta vez, la frase que lanzó desde Estados Unidos puede terminar volviéndose contra él. I don't even think about USMCA. I mean, I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. Porque mientras Trump intenta vender la idea de que el TEMEC no le importa, que Estados Unidos no necesita a México y que puede cambiar las reglas cuando quiera, los números cuentan otra historia. Una historia mucho más incómoda para Washington. Una historia donde México no aparece como un país débil pidiendo permiso, sino como una pieza que sostiene fábricas, empleos, cadenas de suministro, autos, alimentos, exportaciones y miles de millones de dólares que cruzan la frontera todos los años. Y aquí empieza el problema. Si Trump dice que el TEMEC no le importa, ¿por qué Estados Unidos sigue negociando? Si México supuestamente no es necesario, ¿por qué las empresas estadounidenses siguen dependiendo de piezas, autos, maquinaria, alimentos y producción mexicana? Y si Washington puede presionar a México con aranceles, ¿por qué el propio tratado mantiene protegida una parte enorme de las exportaciones mexicanas? Quédate, porque en unos minutos vas a entender por qué la frase de Trump no fue solo un ataque contra México. Fue una jugada arriesgada que puede revelar algo que Washington no quiere aceptar en voz alta. Estados Unidos no puede golpear a México sin golpearse también a sí mismo. Todo comenzó cuando Trump volvió a lanzar una frase de desprecio contra el TEMEC. Para él, el tratado parece ser importante para México y Canadá, pero no para Estados Unidos. Una frase corta, fría, arrogante, perfecta para sus seguidores, pero también una frase peligrosa, porque cuando un presidente dice que no le importa el tratado que sostiene una de las relaciones comerciales más grandes del mundo, no solo está hablando para las cámaras, está mandando una señal a inversionistas, fábricas, mercados, empresarios y gobiernos. Y eso no es lo más impactante. En unos minutos vas a descubrir por qué México puede estar mucho más protegido de lo que Trump quiere admitir, y por qué el 85% de las exportaciones mexicanas se convierte en una cifra que cambia por completo el relato. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí seguimos las noticias donde México queda frente a poderes enormes. Trump, Washington, aranceles, comercio, presión diplomática y decisiones que pueden cambiar el rumbo del país antes de que la mayoría entienda lo que realmente está pasando. La primera trampa del discurso de Trump es hacer creer que el TEMEC es una concesión que Estados Unidos le hace a México, como si México dependiera de la buena voluntad de Washington, como si cada fábrica instalada en el norte, cada autoparte, cada camión, cada cruce fronterizo y cada exportación mexicana fueran un favor que Estados Unidos permite. Pero la realidad es mucho más compleja. El TEMEC no es una limosna, es una red gigantesca donde México, Estados Unidos y Canadá fabrican juntos, venden juntos, compran juntos y dependen unos de otros más de lo que cualquier discurso político puede admitir. Un auto que se vende en Estados Unidos puede tener piezas hechas en México, componentes estadounidenses, ensamblaje cruzado y proveedores repartidos por toda la región. Una interrupción no golpea solo a México, golpea la cadena completa. Y ahí es donde Trump se equivoca, porque puede decir que no necesita a México, pero el comercio no funciona con frases de campaña. Funciona con fábricas, contratos, costos, tiempos de entrega, rutas logísticas y empresas que no pueden mover de un día para otro lo que tardaron décadas en construir. Trump puede gritar aranceles, pero una planta automotriz no aparece mágicamente en Ohio, Texas o Michigan al día siguiente.
Una cadena de suministro no se reconstruye con un tuit. Una economía regional no se cambia como si fuera una gorra de campaña. Pero eso no es todo. La parte más incómoda para Washington es que México no llegó a esta negociación con las manos vacías. Llegó con una ventaja clara. Una enorme parte de sus exportaciones hacia Estados Unidos sigue protegida por las reglas del TMEC. Y ahí aparece la cifra que cambia el tablero. Alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas que cumplen las reglas del tratado continúan entrando sin arancel. Esa cifra es una bomba política, porque mientras Trump intenta asustar con nuevos aranceles, México puede decir algo muy simple. La mayor parte de nuestro comercio sigue blindado por el propio tratado que tú desprecias. Y si quieres romperlo, no solo dañas a México, también dañas a empresas estadounidenses que dependen de México para producir, importar, ensamblar y competir. Ahí la amenaza pierde fuerza. No porque México sea invulnerable. No lo es. México depende muchísimo del mercado estadounidense y romper el TMEC sería un golpe enorme. Pero Estados Unidos tampoco sale limpio. Esa es la parte que Trump no quiere poner en la miniatura de su propio discurso. Si rompe el tablero, se le caen piezas encima. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es si Trump puede presionar a México. Claro que puede. La pregunta real es cuánto puede presionar antes de que sus propias empresas, sus propios consumidores y sus propios trabajadores empiecen a pagar el precio. México vende a Estados Unidos una cantidad gigantesca de bienes: autos, partes, equipo eléctrico, maquinaria, productos agrícolas, manufacturas, mercancías que entran a tiendas, fábricas, talleres y hogares estadounidenses. Y si a eso le metes aranceles, retrasos o incertidumbre, alguien termina pagando. A veces paga el productor mexicano, a veces paga la empresa importadora, pero muchas veces paga el consumidor estadounidense con precios más altos. Eso es lo que convierte el discurso de Trump en una espada de doble filo. Puede atacar a México para sonar fuerte. Puede decir que no necesita nada. Puede prometer que traerá fábricas de vuelta. Pero cuando la realidad comercial entra por la puerta, la frase se vuelve más difícil de sostener. Porque si Estados Unidos no necesita a México, ¿por qué México es uno de sus principales socios comerciales? ¿Por qué las empresas estadounidenses siguen usando la región como una sola plataforma productiva? ¿Por qué siguen cruzando camiones todos los días? ¿Por qué Washington negocia si de verdad no le importa? Todavía no te he contado la parte más importante. El TMEC no solo es comercio, es poder geopolítico. Es la forma en que Norteamérica intenta competir contra China, Europa y otras regiones industriales. Si Trump debilita el tratado por ganar una pelea política contra México, puede terminar debilitando a toda Norteamérica frente a sus verdaderos rivales. Y eso es exactamente lo que muchos empresarios entienden mejor que los políticos. Porque una cosa es decir, hagamos todo en Estados Unidos, y otra muy distinta es competir contra China con costos más altos, cadenas más lentas y fábricas desconectadas de sus proveedores. México no es solo un país vecino. Es la pieza que permite a muchas empresas estadounidenses producir cerca, rápido y con menores costos, sin depender completamente de Asia. Ese es el secreto que Trump no quiere decir. México no solo le vende a Estados Unidos, México ayuda a Estados Unidos a competir. Y por eso el desprecio al TMEC puede sonar bien en un meeting, pero en el mundo real genera miedo. Miedo en inversionistas, miedo en automotrices, miedo en productores, miedo en empresas que necesitan certidumbre para decidir dónde poner una planta, dónde contratar trabajadores y dónde invertir miles de millones de dólares. La incertidumbre también cuesta dinero, y Trump lo sabe, por eso presiona, porque sabe que México necesita estabilidad. Pero Sheinbaum también sabe algo. Estados Unidos necesita que México siga dentro del tablero, no como invitado, como pieza central.
Ahí es donde entra la respuesta mexicana. México no necesita gritar más fuerte que Trump, no necesita insultarlo, no necesita romper la relación. Su mejor respuesta está en los datos, en el comercio, en las fábricas, en el 85% protegido, en los cientos de miles de millones que cruzan la frontera, en el hecho de que Estados Unidos puede amenazar, pero no puede borrar de golpe una integración económica construida durante décadas. Y esa respuesta es más poderosa que un discurso, porque mientras Trump dice "no me importa", México puede enseñar el mapa completo y decir "si no te importa, ¿por qué sigues sentado en la mesa?". Justo cuando crees que ya lo sabes todo, aparece otro detalle clave. Estados Unidos no decidió simplemente extender el tratado por otros 16 años de forma automática. Eso abrió un proceso de revisiones anuales hasta 2036, lo que significa que el TEMEC sigue vivo, pero ahora queda bajo una presión constante. Cada año puede convertirse en una nueva negociación. Cada revisión puede ser una amenaza. Cada ronda puede usarse para presionar a México. Y ahí está el peligro real. No es que el TEMEC desaparezca mañana. No es que Trump rompa todo de un golpe y listo. El peligro es más lento, más silencioso, más desgastante, mantener a México bajo incertidumbre, hacer que cada año los empresarios se pregunten si las reglas van a cambiar. Usar el tratado como palanca para exigir más en seguridad, migración, fentanilo, industria automotriz, acero, agricultura o inversiones chinas. Ese es el verdadero juego. Trump no necesita destruir el TEMEC para usarlo contra México. Basta con mantenerlo en tensión. Y eso obliga a Sheinbaum a caminar sobre una cuerda muy delgada. Si cede demasiado, México puede perder ventajas. Si se enfrenta demasiado, puede asustar a los mercados. Si se queda callada, Trump domina el relato. Si responde con fuerza, puede abrir una guerra comercial. No hay salida fácil. Pero México tiene algo que antes no tenía con tanta claridad: peso industrial. México ya no es solo mano de obra barata, es una plataforma productiva clave. Es frontera, manufactura, logística, autos, electrónica, alimentos, energía, proveedores y acceso directo al mercado más grande del continente. Eso le da a México una carta que no puede desperdiciar, y esa carta se llama necesidad mutua. Trump puede fingir que no existe, pero existe. Estados Unidos necesita vender a México, necesita comprar a México, necesita que las cadenas de suministro funcionen, necesita que sus empresas puedan producir sin romper costos, necesita que la frontera no se convierta en un caos comercial, necesita que Norteamérica no se fracture mientras China sigue compitiendo con fuerza. Y México también necesita a Estados Unidos. Eso es verdad. Pero la clave está en que ya no se trata de una dependencia de un solo lado. Es una relación desigual, sí. Estados Unidos es más poderoso, sí. Pero no es una relación donde uno puede aplastar al otro sin consecuencias. Es una maquinaria compartida. Y si golpeas una parte, vibra toda la estructura. Por eso el mensaje de Trump puede terminar jugando a favor de México. Porque cada vez que dice que no necesita a México, obliga a mirar los números. Y los números lo contradicen. Cada vez que desprecia el TEMEC, recuerda al mundo que Estados Unidos sigue negociando. Cada vez que amenaza con aranceles, México puede mostrar que una gran parte de sus exportaciones está protegida. Cada vez que intenta vender fuerza, revela dependencia. Y esa es la paradoja. Trump quiere aparecer como el hombre que domina la mesa. Pero el TEMEC le recuerda que no está solo en la mesa. Hay fábricas, hay empleos, hay inversiones, hay estados fronterizos, hay consumidores, hay empresas, hay agricultores, hay automotrices, hay cadenas completas que no votan en sus mítines, pero sí presionan cuando una decisión amenaza sus ganancias. Todavía falta la parte más delicada. Si Trump insiste en usar el comercio como arma, México podría empezar a diversificar más rápido, buscar otros mercados,
atraer más inversión de Asia y Europa, fortalecer producción interna, vender la idea de que Estados Unidos ya no es un socio confiable, y eso, a largo plazo, puede ser mucho más peligroso para Washington que una pelea de titulares, porque la confianza rota cuesta reconstruirla. Durante años, el gran atractivo de Norteamérica fue la estabilidad, reglas conocidas, producción regional, acceso al mercado. Pero si cada pocos meses Trump amenaza con cambiar las reglas, las empresas empiezan a hacer cálculos distintos. No solo miran aranceles, miran riesgo político, miran incertidumbre, miran quién puede garantizarles continuidad. Y ahí México tiene que jugar con inteligencia. No puede confiarse. No puede creer que el 85% protegido lo salva de todo. No puede depender de una sola puerta. Pero tampoco puede actuar como si estuviera derrotado, porque no lo está. México tiene una posición fuerte, precisamente porque Estados Unidos no puede reemplazarlo fácilmente. Ese es el corazón de esta historia. Trump quiso despreciar el TMEC, pero terminó recordando que el TMEC importa. Importa para México, sí. Importa para Canadá, sí. Pero también importa para Estados Unidos, aunque él intente negarlo. Y si el tratado no importara, no habría reuniones, no habría negociaciones, no habría advertencias, no habría presión, no habría titulares. Nadie pelea por algo que no sirve. Trump pelea por el TMEC porque sabe que ahí hay poder, sabe que ahí hay dinero, sabe que ahí se decide quién controla la producción de Norteamérica durante los próximos años. Al principio de este video la pregunta era si México estaba realmente contra la pared después del nuevo desprecio de Trump. Ahora la respuesta es más clara. México está bajo presión, pero no está arrodillado. Trump puede amenazar, pero no puede ignorar que la relación comercial con México mueve una parte gigantesca de la economía regional. Puede decir que no le importa el TMEC, pero sus propios negociadores siguen sentados en la mesa. Puede lanzar aranceles, pero una gran parte de las exportaciones mexicanas sigue protegida por el tratado. Y esa es la derrota narrativa de Trump. Quiso hacer parecer que México necesitaba todo y Estados Unidos nada. Pero la realidad muestra otra cosa. Ambos se necesitan, y quien rompe esa relación no solo castiga al vecino, también se castiga a sí mismo. La pregunta final es sencilla, pero enorme. Si Trump de verdad cree que Estados Unidos no necesita a México, ¿por qué no se levanta de la mesa y se va? Tal vez porque sabe que no puede. Tal vez porque detrás del discurso duro hay una verdad que Washington no quiere decir. México se volvió demasiado importante para ser tratado como un simple subordinado. Y eso cambia todo. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que puede venir cuando el TMEC vuelva a estar bajo revisión y Trump intente subir todavía más la presión. Este canal existe para seguir esas noticias donde México queda frente a poderes enormes, donde los números desmienten los discursos y donde cada amenaza puede esconder una oportunidad. Suscríbete y no te pierdas nada, porque mientras Trump diga que no necesita a México, los datos pueden estar gritando exactamente lo contrario.